Bueno, de los personajes, me gustó mucho el juego que tuvimos. De los personajes que estuvimos viendo ahora, estaba Moisés, primero, muy bien representado, Jonás y David. Yo estaba pensando si representáramos a Abraham, Sara, Agar e Ismael, yo creo que sería fácil, porque es una historia larga y una historia llena de episodios muy literarios y extraordinarios, porque es que imagínense la historia. Él está viejito, Abraham. Ella también. Es una pareja de ancianos de más de 90 años según los cálculos. Dios les había dado una promesa que de ellos iba a ser una nación grande, ¿se acuerdan? Pero hay épocas para uno saber cuándo espera ciertas cosas y cuándo no. Y después de los 90, ni hoy, ni en esa época, que se contaba distinto y la salud también tenía, los cuerpos tenían otro ritmo, pero ya con más de 90, dice el mismo texto bíblico que ¿cómo iban a esperar que ella quedara en embarazo? Entonces es muy entendible que cuando Dios le dice, de ustedes voy a hacer una nación grande, Sara, que se rió diciendo, el Señor sí es simpático, pero de todas maneras confía que, pues no por embarazo, pero de otra forma Dios traerá ese bebé que es el hijo de la promesa. Pero pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Yo creo que ellos hacían el esfuerzo que tenían que hacer humanamente para que ella quedara en embarazo, pero bueno, eso a los 90 años tampoco es como a los 20, ¿no? Y no llegaba el bebé. Entonces ella tuvo una idea. Dijo, Dios mantiene su promesa, pero quizá la promesa va a llegar de otra forma. Y bueno, ahí está Agar. Agar era la sierva. Miren esa historia, miren esa historia. Para los que dicen que las familias bíblicas son familias modelo y son familias perfectas, yo no sé en qué familia se está pensando, porque estas familias bíblicas son familias que no se muestran como modelos, sino como espejos. Atención a eso. Las familias en la Biblia no son modelos, son espejos de lo que pasa hoy. Por eso son familias con cosas como esta. A Sara le dice a Abraham, pero ahí está Agar. Las siervas no tienen derecho a decidir. Entonces, pues, como es parte de nuestra cultura, los señores pueden ir a la cama con las siervas, que ella quede en embarazo, está mucho más joven, viene un bebé, con ella es seguro. Y cuando venga el bebé, ese bebé es el bebé de la promesa, ella interpreta eso así. Entonces, Abraham, ni corto ni perezoso, dice, a mí no me parece mala la idea. Era parte de la cultura. Recuerden de estos personajes, David, ¿cuántas mujeres tenía? Todos esos personajes se presentan no como un librito hecho en el cielo, por allá con angelitos, sino que el texto bíblico tiene una cosa extraordinaria, que es que nos pone a Dios en las condiciones más terrenales que uno conoce, porque Dios se mueve allí. Si uno se pone a ver a David, a Jonás y a Moisés, claro, entonces son espejos. Entonces viene el bebé, pero con la sierva Agar. Pero miren, después de que la sierva tiene al bebé, que se llamaba como Ismael, lo acogen en la casa, eso era también parte de la cultura. Allí no estaban haciendo nada extraño, no se acogían. Hay culturas así hoy, ¿no? Estuve por allá por cuestiones de ministerio y trabajo en Uganda, y entramos a un lugar donde el Señor estaba ahí rodeado como de 18 mujeres.
y nos explicaron que eran las esposas. Y nosotros occidentales salimos de allí diciendo, ¿y cómo harán? No pelean, no, ¿cómo será eso? 18. Pobre, se le veía todo cansado, todo triste. No, diciendo como que no, mejor quedémonos con lo nuestro, ¿no? Bueno, entonces mire, era parte de esa cultura ayer por allá y hoy en muchos lugares, en muchos lugares. Pero mire, cuando el bebé comienza a correr, Sara queda en embarazo. ¿Ah? Y ahí nace ¿quién? Isaac. Entonces Dios dice, no, yo les dije, esto era un asunto de esperar. Yo no iba tampoco a aparecer para decir a Abraham, no, por favor, no, yo ya voy, ya, tranquilo que yo voy a cumplir. No, eran decisiones que ellos estaban tomando. Entonces viene Isaac. Pero ¿cuál fue el problema? Claro, entonces está Sara, el bebé Isaac, Agar, Ismael y Abraham. Habían otras cosas más en esa familia, pero la historia bíblica se sitúa en los 4, que es donde está aconteciendo la promesa. Entonces comenzaron las rivalidades. Comenzaron las rivalidades y cuál es, Ismael, Agar se sentía con más derechos. Entonces Sara comienza a incomodarse y ¿recuerdan qué pasa en la historia? Otra vez Sara vuelve a tener las ideas. Ese personaje de Sara tomando decisiones, hay que leerlo también bajo esa óptica de qué está tratando de decir el escritor sagrado. Ella es la que propone en patriarcados bíblicos, pero ella es la que propone. Entonces le dice, aquí no vamos a molestarnos más. Por favor, vamos a tomar la decisión. Echamos a Agar y echamos al niño. En ese hogar está aconteciendo la promesa. Ese es el hogar del que viene la promesa de Jesús posteriormente, ¿no? Claro, que es ya el culmen de la promesa. Entonces, Abraham dice que se sintió un poco mal. Esa es otra figura también interesante. Se siente mal, pero varias veces se siente mal, pero va tras lo que ella dice. Entonces él dice el texto, se sintió muy mal, pero le dice a Agar, mire, me disculpa, pero usted sabe quién manda aquí. Y hay que salir. Entonces Agar se va con su niño. Miren qué doloroso eso. Miren el cuadro. Porque es que uno se centra en Abraham, Sara, la promesa de Isaac, pero ahí está pasando algo más. Se van. Y ella no sabe qué hacer con el bebé. Es una sierva. Una mujer que socialmente está situada en un nivel de mucha desventaja. Entonces dice que cuando no supo qué hacer con él, ese pasaje a mí me impresiona mucho. Dice que deja al niño en un lugar distante porque el niño va a morir de hambre y no quiere verlo morir. Eso sigue pasando hoy. Yo trabajé durante un año, tuve la bendición de trabajar un año en Bolivia y recorrer todos esos sectores indígenas de Bolivia. Y yo veía señoras ancianas agachaditas en una casita o en una choza que no se movían y uno pasaba después y estaban en la misma posición. Y yo pregunté un día que qué significaba culturalmente en esa comunidad indígena esas viejitas que estaban allí arrinconaditas y me dijeron, están esperando morir. Eso es una cosa muy... Y Haití, ni les cuento lo que está pasando ahora. Entonces, otra vez vuelve el espejo. Ella pone al niño y se va porque no quiere verlo morir y allí aparece Dios. Y dice el texto, oyó la voz del niño sollozar. Reina y Valera del 60 dice, oyó la voz del niño llorar. Y viene y hace algo. Eso es extraordinario, ¿no? Vamos a ver qué hace Dios con ese bebé. ¿Qué es lo que hace? Vamos ahora a leer el texto. Avanzamos.
Avanzamos en la presentación, Ismael. Ahí estamos. No, pero, bueno, ahí está bien, ahí está bien. Escuchen el texto. Escuchen el texto. Yo siempre les he dicho que una buena lectura del texto es suficiente sermón. Entonces escúchenla para que vean cómo reacciona. Ahora, cómo reacciona Dios. Porque el escritor sagrado, en esa historia tan terrenal y tan terrible, le interesa mucho mostrar es cómo actúa Dios. Tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con las promesas que había hecho. Sara quedó embarazada y dio a un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo de Sara le dio a Abraham, le puso por nombre Isaac, al hijo que Sara. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Él no tuvo hijos, sino nietos. Tataranieto. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo, menos Agar. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Lo amamantó. Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Avanzamos. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, era egipcia. Atención, era egipcia. Había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Miren la expresión, echa a esa esclava y a su hijo. Ese ya no es el hijo de la promesa como ella lo había pensado en algún momento. Y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia de mi hijo Isaac. Esto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero, ahí vienen los pero de Abraham. Sí, pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu esclava, hazle caso a Sara, pues tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Uno no sabe si el escritor sagrado está justificando a Abraham. Queda registrado así, que Dios le dice: no, tranquilo, vaya, yo voy a hacer algo. Pero, también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es descendiente tuyo. Uy, ya aquí se pone la cosa muy difícil. Sobre todo para Sara. Porque dice que Dios ahora le va a dar una promesa a ese niño que ella echó. Difícil, ¿no? Más difícil. Terminamos. Avanzamos. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada. ¿Recuerdan una parte del mismo Génesis donde Abraham se levanta de madrugada? Cuando va a sacrificar a Isaac. Se levantó de madrugada. Eso no es gratuito. La Biblia es literatura y es literatura sagrada. Entonces, en esa literatura se está envolviendo todo ese episodio humano, y allí donde hay coincidencias en las expresiones hay mensaje. Se levanta de madrugada para este, se levanta de madrugada para lo otro. Atención, es que el sacrificio de Agar es el equivalente del sacrificio de Isaac. Son equivalentes esos dos. De todas maneras, a Isaac le va a venir su momento en que Dios le dice a Abraham: sacrifícalo. Tomó un pan y un recipiente de cuero para agua y se los dio a Agar. Con eso se fue, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó al muchacho y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del recipiente, puso al muchacho debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a distancia de un tiro de flecha.
Pues pensaban, no quiero ver morir al muchacho. Esto es un cuadro dramático, dramático. Estamos en el Día del Niño. Este es un cuadro dramático que hoy se repite. Yo no entiendo todavía cómo desde Venezuela hay gente pasando por el tapón del Darién en Panamá con niños de brazos. Eso es humanamente imposible de atravesar y lo atraviesan. Y vienen niños y niñas. Vuelve otra vez lo del espejo. O lo que estaba pasando con la caravana migrante de centroamericanos hacia los Estados Unidos, niños migrantes no acompañados, que es el cuadro para mí más doloroso. Y ni qué decir de este sacerdote tico que lleva a su sobrino, lo deja y se devuelve. Uno no sabe qué pasa por el corazón y la mente de la gente que hace eso, pero es que eso está pasando. Uno no entiende por qué, pero lo inexplicable sigue pasando y las víctimas siguen siendo en gran parte niños y niñas. Bueno, y fue a sentarse porque decía, no quiero ver morir al muchacho. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Y terminamos la historia aquí. Cuando Dios oyó al muchacho sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Ahora llama Dios a Agar. ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del muchacho ahí donde está. Levántate, tómalo de la mano y yo haré de él una gran nación. Esto se lo había dicho ¿a quién? A Abraham y a Sara. Atención. De aquí se va a levantar una leyenda que hoy está explicando injustificadamente el conflicto árabe-israelí. Injustificadamente. Entonces dicen, no, es que ese conflicto viene desde ese tiempo y hacen toda una lectura bíblica, sobre todo en Israel, para seguir maltratando a los palestinos y a los árabes. Cosa que uno no entiende. Cómo un pueblo que había padecido tanto haga padecer a otro, pero lo justifican bíblicamente y no, es que esta tierra fue la que Dios entregó, Isaac. Da pena citar viajes que uno hace, ¿cierto? Pero yo lo cito aquí porque estoy en familia. Nosotros tenemos un proyecto en Palestina y cuando los pastores palestinos y la gente de Palestina en Beerseba nos dijeron, mire, lo que está pasando aquí no es para que ustedes lo asuman como una causa, pero para que escuchen cómo pudiéramos mediar. Y cuando uno escucha todo lo que está pasando y después va al museo del Holocausto y se da cuenta que el pueblo de Israel sufrió tanto, dice uno, ¿cómo un pueblo que ha sufrido tanto, con tanta facilidad olvidan? Es que ese es un retrato nuestro. Ese es un retrato nuestro. Aquello que a uno le parece horrible del otro, vaya con cuidado que eso usted lo puede terminar haciendo más adelante. Eso que le parecía a uno tan horrible del papá y la mamá, con la edad, uno dice, pero ¿por qué esto que yo critiqué tanto termino yo replicándolo? Bueno, lo bueno, pero esa parte que uno no quería. Los chinos tienen un dicho muy sabio, escoge bien los enemigos, porque tarde que temprano vas a terminar haciendo lo que ellos hacen. Te vas a terminar pareciendo a ellos. Bueno, y ni qué hablar de los procesos de revoluciones sociales, políticas, donde quienes llegan al poder terminan replicando lo que hizo el poder que un día, como Sara, echaron al desierto. Dios acompañó al muchacho y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Se mantiene esto de los egipcios, entonces allí vienen esos conflictos que hoy se explican a partir de textos que no intentaban justificar una historia del siglo XXI. Bueno, ¿por qué leemos esta historia en el Día del Niño? Por esta pregunta que yo les traigo. Mira la pregunta aquí.
Si el carácter de Dios, porque miren, no nos interesa el carácter de Sara. Sinceramente, el padre de la fe es Abraham, pero no nos interesa en el texto el carácter de Abraham. Ni siquiera el de Agar, ni siquiera el del niño. ¿Cuál es el carácter que a nosotros nos moldea nuestra manera de vivir? El carácter de Dios. Por eso es tan delicado decir Dios es así. Porque si usted piensa que Dios es violento y agresivo, eso justifica comportamientos violentos y agresivos. Y eso se da hoy. Si Dios es así, si Dios mandó a esto, yo por qué no voy contra el otro enemigo. Entonces por eso hoy se están haciendo lecturas tan atentas de los textos del Antiguo Testamento que no pueden ser leídos de manera literal porque justifican cosas horribles en nombre de Dios. Por eso Jesús dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, mire, con la ley vaya despacio. No, apedréala, porque la ley de Dios dice apedréala. A ver, vamos despacio. Esto hay que buscarle el sentido a esa ley. El que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Pero Jesús, eso de Jesús, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, no significa que descarta la ley, sino que le da el verdadero sentido. Y hoy no hay que descartar esos textos, sino ver cuál era el sentido que eso tenía para criar hijos, para hacer democracia, para hacer sociedad, para hacer iglesia. ¿A partir de qué? Del carácter de Dios. Hay por allá un texto que dice, sed santos como yo soy santo. El carácter determina el modelo. Sed misericordiosos como, ¿qué más es Dios? Si usted dice, sed violentos como yo soy violento, ahí está otro problema. Por eso es tan importante reconocer el carácter de Dios en estos textos. Si el carácter de Dios, sus maneras de actuar, sus prioridades son los rasgos esenciales del carácter, manera de actuar y prioridad nuestra, entonces, ¿qué aprendemos de Él acerca de nuestras actitudes y responsabilidades ante las niñas y niños de hoy? Ahí está el tema. Entonces la pregunta que uno lanza es, ¿cómo actuó Dios con ese niño? Con Isaac y después con Ismael. Porque de allí uno dice, ahí tenemos un modelo que nos puede ayudar hoy a ver cómo como cristianos podemos tener actitudes cristianas frente a todo lo que está pasando con la niñez del día de hoy. ¿Qué hace Dios? ¿Y cómo reacciona Dios frente a la niñez? Cuando estamos celebrando el Día de la Niña y el Día del Niño, estamos frente a situaciones que todos conocemos, situaciones de violencia, ¿cierto? Esa es la situación de la niñez en nuestros contextos, situación de violencia intrafamiliar, migración, hambre, temas de Guatemala con el hambre, temas de Haití, Honduras, Bolivia, no tan crítico abajo, pero hay unos niveles de hambre que uno no, de inseguridad, de seguridad alimentaria que uno no pensaba que estaban ya existiendo, pero ahí están. Problemas de educación después de la pandemia, niños y niñas que no regresaron al sistema escolar, no pudieron conectarse durante la pandemia, quedaron por fuera, estaban trabajando, siguieron trabajando. Y el otro tema asociado a la niñez es cambio climático y cómo está afectando sobre todo a la niñez más pobre. Entonces uno dice, frente a esta situación, entonces, ¿cómo actúa Dios? Vamos a enunciar 3 rasgos del carácter de Dios. El primero, usted se podría hacer la pregunta ahí en su casa y ver también cómo uno podría responderla. Primero, uno encuentra aquí a Dios en contra de la idealización de la niñez. Cosa que hoy se mantiene, la idealización de la niñez. Cuando uno habla de niñez, a ver, ¿qué le viene a la mente? Se podría haber sido otro ejercicio. Cuando uno habla de niñez, ¿de qué niñez está pensando? ¿En qué niñez está pensando? ¿En los míos? ¿En los de nuestra iglesia?
Ahí ya tenemos unas realidades con el PANI muy cercanas a realidades que son distantes a la realidad que uno vive en su propia casa. ¿En qué está pensando en la niñez? En risas, en juegos, en molestia, en bulla. Pero a veces, detrás de esas imágenes, idealizamos a la niñez. Y Dios en el texto lo que está haciendo es reconocer que hay unas realidades que les afectan de manera muy directa y muy dolorosa. Si usted quiere ampliar esta mirada de cómo es que Dios no idealiza, váyase a los textos del Primer Testamento y del Segundo. Ninguna idealización. Cuando los niños se acercan a Jesús, ahí están los discípulos y Jesús tratando de defenderlos, pero no hay una idealización de la niñez. Frente a esas imágenes que nosotros tenemos, lo que el Señor nos está diciendo es: yo cuando veo la niñez en su situación real y concreta. Por eso, una persona cristiana, una iglesia que quiera decir, ¿cómo pudiéramos actuar con la niñez? Pues hay que partir no de las imágenes idealizadas, porque esas imágenes idealizadas esconden la realidad. No se va a las estadísticas de lo que está pasando en Centroamérica. Esa es la realidad, esa es la realidad. No solamente niños riéndose, niños saltando, niños haciendo chistes, no, hay niños llorando y hay niños como Ismael en unas situaciones terribles. Avanzamos. Pero frente a esa situación, ¿qué hace? Sale Dios para decir, aquí ha habido un acto de violencia. Es muy violento echar a un niño. Echar a un niño es un acto muy agresivo. Y Dios se encuentra con el niño que ha sido echado y la mujer que ha salido con él. Entonces, Dios no dice, al fin y al cabo, este no es el hijo de la promesa. Si uno se pone con una teología bien cruda y bien cruel, uno dice, el hijo de la promesa es Isaac, el otro afuera. Y Dios no quiere nada con el de afuera, además es egipcio. Sí es egipcio, pero es un niño. Es egipcio, pero es un niño. No, pero es pueblo pagano. Y ese pueblo no tiene nada que ver con Dios. Y Dios además en las guerras del Primer Testamento lo que hace es ir contra los pueblos paganos. Destrúyalos. ¿No le reclama a uno de los funcionarios de Israel porque ha ido a una guerra y ha dejado los niños vivos? Y aparece el texto diciendo, regrese y mate todos. Pues aquí viene un texto para corregir esa mirada y dice, no, ese es egipcio. Ese es pobre, ese es miserable, ese se está muriendo de hambre, pero ese es un niño. Y viene Dios con su voz para tratar de hacer algo en esa situación. Yo creo que la actitud cristiana no es solamente la de enterarse qué es lo que está pasando con la niñez, sino saber en qué frente de acción uno se puede involucrar. Cuando uno lee la realidad, no hace lo del sociólogo. Bueno, lo de algunos sociólogos. Leen la realidad, grafican la estadística de la realidad. Bueno, ahí está la realidad, pero la actitud cristiana sí es la actitud de Dios, no es solamente, esta es la gráfica de la realidad. No, la actitud cristiana es cómo me involucro, cómo buscamos espacios de acción para incidir, cuáles son los socios dentro de la comunidad con los cuales pudiéramos actuar para la misma realidad de desamparados, para no irnos muy lejos. ¿Qué es lo que está pasando y cómo la iglesia, sin ser mesiánica, ¿no? Aquí no está pues el partido evangélico que va a sacar a los niños de la miseria. No, de manera muy modesta y realista, ¿qué contribución pudiéramos hacer? Lo que estamos haciendo con el PANI. Cosas muy modestas, pero que significan mucho para la vida. De una niñez que, digámoslo, no es la niñez promedio de nuestros hogares en la iglesia. Ahí estamos entrando con una niñez que viene desde otra realidad y Dios actúa.
¿Es violencia cultural? Sí. ¿Es violencia estructural? Claro, temas de pobreza, temas de desigualdad, que son temas de violencia estructural con las cuales Dios entra también a tratar. Y el último, este es el que más me gusta. Ve la realidad. Y noten que esa es una secuencia que se sigue en todos los textos bíblicos con grupos vulnerables. Estamos hablando hoy de niñez. Pero usted podría hacer el ejercicio con ancianidad, mujeres, extranjeros, forasteros y pecadores. ¿Cómo trata esos grupos que eran los tratados, incluyendo enfermos, ¿no? Que eran además poseedores de un mal moral, un pecado por el cual había venido ese daño? Mire esos grupos vulnerables y vea cómo Dios actúa. Entonces, los reconoce, conoce la realidad. No hace lo que hacía el sacerdote del templo con la parábola del buen samaritano que siguió derecho. Sí, el que sigue derecho, pero el que se detiene, hay una imagen de Dios en el que se detiene, porque Dios es el samaritano también que se detiene y dice, yo lo cuido. Es decir, no solamente lo ve, sino que intenta hacer algo. Pero atención aquí porque ya les dije, este es el que más me gusta. ¿Qué hace Dios con Ismael? Bueno, soluciónele el problema del alimento. ¿Cómo se llama eso hoy? Asistencialismo. Le soluciona el problema del alimento. Ah, el niño está para morir. Hagamos un milagro. A ver, ahí hay agua. Por cierto, Dios no hace el milagro. Dios permite que Agar lo haga. Haga algo. Dice, vaya, busque. Y la mujer se moviliza. Porque la asistencia a veces inhabilita al otro. No, yo le doy. Entonces lo inhabilita. Ah, usted es un pobre migrante. Ah, usted vino aquí de otro país. Mire, averigüe quién es ese migrante, hombre. Él no es un migrante, es un ser humano con una historia que ha pasado un momento crítico, pero vaya al fondo a ver qué es lo que pasa, porque dignifica a la persona a la cual está ayudando. Entonces, la iglesia, si sigue el carácter de Dios, no solamente asiste, no solamente le tira bultos de comida, cajas de medicamento, no, sino que lo dignifica. ¿Y qué es dignificar al necesitado? Reconocerlo como ser humano, tan igual como el que lo está ayudando. La situación de personas venezolanas, haitianas, el doctor y su esposa, cubanos, viene uno a un país, lo tratan muy bien, sí, pero a veces se queda en la gran desventaja de pensar que es un pobre migrante. Pues la está pasando mal, sí, pero detrás de ese pobre migrante hay un gran ser humano. Entonces miren lo que Dios hace. Asistencia es una parte. Lo que hacíamos antes del bulto de arroz, frijoles, todo eso hay que seguirlo haciendo. Pero eso no arregla siempre el problema. Porque Dios lo que hace es, dele al muchacho y vamos a ponerlo otra vez fuertecito. Pero después, ¿qué le hace? Le restaura derechos. Esa es la parte clave de ese texto. ¿Cuáles eran los derechos de Isaac? La promesa. Pues ahora vamos a darle igual derecho. Y hace lo del mismo derecho con Isaac, de Isaac con Ismael. Y le dice, te voy a dar una promesa igual. Y ese no era por allá de Egipto, hijo de una, ese no venía por allá de esos países, por allá vecinos, gente rara, esa gente que vino a dañarnos el país. No, es un ser humano. Y le voy a dar iguales derechos. Claro, no sé cómo se sintió Sara. Lástima que esto no sean biografías, son relatos teológicos. Pero usted imagina cómo reacciona Sara cuando le dice a Abraham, oiga, este también es hijo de la promesa. Pues sí, egipcio ahí con una tez distinta, el pelo distinto a nosotros, pero Dios dice que tiene la misma promesa. Y le da
igual, porque le restaura el derecho. El asistencialismo es una etapa, el desarrollo es otra. ¿Cómo logramos que esas comunidades de niños, niñas en situaciones vulnerables logren tener un desarrollo y sus comunidades? Y el enfoque es un enfoque que no siempre la iglesia tiene en cuenta, es el enfoque de derechos. Tiene derechos, tiene derechos. Claro, ahora se le está negando el derecho a mucha gente y al violarle el derecho y desconocérselo, se le desconoce la dignidad, que es el tema difícil en El Salvador. Denuncia de 140 y algo de casos de violación de derechos humanos y de gente muerta. Que eso, aquí lo que es, esa persona no es un ser humano, es un problema. Pues sí, usted puede tener su opinión política sobre eso, pero estamos en estados de derecho. Y ahí hay que respetar. Entonces la iglesia sale no solamente para darle la libra de arroz, sino para decir, aquí hay una persona digna y cómo se le pueden proteger derechos. Y hay una cosa lindísima con iglesias evangélicas en Estados Unidos trabajando con migrantes latinos, tratando de buscar derechos frente a otras iglesias evangélicas que dicen son hispanos que vienen a dañar nuestro pueblo, no tienen papeles, se saltaron el muro, y todo eso es cierto, pero ¿qué hace usted con el ser humano? Porque detrás del indocumentado, ¿qué hay? Un ser humano, y se vuelve un problema para la sociedad. Entonces la iglesia, ¿cómo ayuda a recordar la dignidad humana? Porque nosotros somos el pueblo del libro de Génesis. Nos hizo a todos a imagen y semejanza de Dios. Negrito, blanquito, amarillito, bajito, gordito, flaquito, feíto, bonito, a imagen y semejanza de Dios. Y dice, ese hijo de la egipcia, vamos con ese. Y le restaura el derecho. Tan duro ha sido eso para una parte del pueblo, que hoy dicen seguir combatiendo contra esos pueblos porque Dios ahí se equivocó. O no fue claro. O iguales derechos. Y eso es lo que hace Dios finalmente con ese niño y mostrando su carácter, que es el carácter que modela el carácter de Dios. En la Convención de los Derechos del Niño, ya publicada en 1989, mire los derechos de un niño y una niña. Derecho a no ser discriminado. Pues sería como muy forzado decir que en Génesis están como el germen de los derechos, la Convención de los Derechos del Niño. Pues no vamos a eso, pero como que hay un parecidito. Derecho a no ser discriminado, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a una identidad, derecho a la libertad de expresión. Y le dice a la mujer, ¿qué te pasa? ¿Cómo así Dios, que es omnipotente, omnisciente y omnitodo, le pregunta? Pues ya usted sabe, no hay que darle derecho a su identidad. ¿Qué te pasa? A la libertad de expresión, exprésese. A una educación de calidad. Bueno, no sabemos si Ismael fue a la universidad, pero a protección de todas las formas de violencia, abuso y explotación. A un entorno familiar y protección especial, a la participación, y este es el que más me gusta de los derechos, al juego, al descanso, al esparcimiento y actividades recreativas. Miren esta frase que nos puede ayudar un poquito a entender esto de la niñez hoy en Costa Rica, en América Latina, Centroamérica. ¿Avanzamos, mijo? Gracias. Mire esta frase de Mandela. Este sabe de dignidad, ¿no? Este sabe de dignidad. La verdadera grandeza de una nación se mide por cómo trata a sus niños. No hay nada más importante en la sociedad que la protección y educación de nuestros niños. Porque mirando a los más pequeños, una sociedad que mira a los más pequeños está pensando en todos. Una sociedad que piensa solo en los banqueros, en los industriales y en los grandes, deja por fuera a la mayoría, a la mayoría.
Entonces, un modelo de nueva sociedad es una sociedad como Jesús la pensó. Mirando los márgenes, rescatamos al centro. Mirando los márgenes, encontramos la realidad de lo que está pasando en todo. Dios oyó la voz del niño llorar. Y una iglesia que oye las voces de los que lloren es una iglesia que sigue en los caminos del Señor. Él nos ayude a que esto sea así. Feliz día de la niña y del niño.